Muy buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos a la clase de Ciencia y Tecnología. Vamos a continuar el día de hoy hablando sobre la estructura de la Tierra. Pero en esta oportunidad tocaremos la estructura externa de la Tierra. Por lo tanto, mucha atención para de esta forma lograr nuestro objetivo para el día de hoy, que será conocer las capas externas de la Tierra. Comenzamos entonces hablando sobre las capas externas de nuestro planeta. Existen tres capas: la hidrosfera, la litosfera y la atmósfera. La hidrosfera se encuentra en estado líquido, quiere decir que son las grandes masas de agua que encontramos en el planeta Tierra, a través de los océanos, ríos, mares y lagunas. La otra capa de la Tierra es la litosfera, que está formado por placas rocosas que forman los continentes. Litosfera quiere decir la parte que es tierra. Y la atmósfera, que está formado por masas de gases que contiene oxígeno, nitrógeno y otros gases. En la mayoría existe más nitrógeno, ¿no? Un 78%. También en un 21% encontramos al oxígeno y otros gases como el dióxido de carbono, un 0,03%, ¿no? Quiere decir en mínimas cantidades. Vamos entonces a explicar en la siguiente diapositiva. Bien, alumnos, entonces queda claro que la estructura externa de la Tierra conforman tres capas, que es la hidrosfera, la litosfera y la atmósfera, que gracias a ellas, a dichas capas, ha sido posible el desarrollo de la vida. El planeta Tierra tiene en su estructura los tres estados de la materia, como ya dijimos: la parte sólida, que forma la litosfera, la parte líquida, que lo forma la hidrosfera, y la parte gaseosa, que está formado por la atmósfera. Vamos a explicar cada una de estas capas que conforman la estructura externa de nuestro planeta. Comenzamos con la litosfera. La litosfera es una capa, como ya dije, externa del planeta, que está formada como una roca que recubre todo el planeta entero. La palabra litosfera significa literalmente esfera de piedra y define perfectamente su naturaleza. Es aquí donde se encuentran las plantas, los animales y toda especie viviente. Quiere decir que es el lugar en el que existe la vida. Esta capa presenta además las placas tectónicas que son responsables de la actividad sísmica. Cuando éstas emergieron hace millones de años, formaron los continentes. ¿Y cuáles son esos continentes? Asia, África, Europa, América, Antártida y Oceanía. La litosfera está formada por la corteza y la zona más externa del manto. Esta de aquí es la litosfera. Tiene un espesor aproximado de 50 a 300 kilómetros. Continuamos con otra capa de la estructura externa de la Tierra, la hidrosfera. La hidrosfera está formada por todo el agua presente sobre la superficie de la Tierra y también debajo de ella en la corteza terrestre. El agua puede encontrarse en sus tres estados: líquido, sólido o gaseoso. En el estado líquido, el agua cubre aproximadamente las 2/3 partes del planeta. En ella podemos distinguir las aguas oceánicas y las aguas continentales. Las aguas oceánicas se refiere, pues, a grandes masas de aguas como los océanos y los mares, mientras que en las aguas continentales son las que se cubren parte de los continentes, como son los ríos, lagos, masas de hielo, etc.
están debajo de la superficie de estos formando las aguas subterráneas. Continuamos con la última capa de la estructura externa de nuestro planeta, que es la atmósfera. Es una capa de consistencia gaseosa. Está compuesta principalmente por nitrógeno en un 78%, también de oxígeno en un 21% y anhídrido carbónico en un 0,03%. Asimismo, también está formado por otros gases en mínimas cantidades como el argón y el neón, a menor del 1%. La atmósfera se divide a su vez en 5 capas que son la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. La troposfera es la capa más baja de la atmósfera y la más delgada. Aquí suceden los fenómenos meteorológicos que nosotros ya conocemos, como las lluvias, la formación de nubes, también están los vientos, entre otros. Luego sigue la estratosfera. Aquí se encuentra el 19% de los gases atmosféricos. Esta capa, al estar lejos de los mares, no tiene mucho vapor de agua, a diferencia de la troposfera. Su espesor varía de acuerdo a la ubicación geográfica. En cuanto a la temperatura, esta zona es más caliente que la anterior, ¿no? Que la troposfera. La capa de ozono forma parte de la estratosfera y filtra la radiación ultravioleta, así evita que nos afecte. Entonces, ¿dónde se encuentra la capa de ozono? En la estratosfera. Luego sigue la mesósfera. En esta capa, la concentración del dióxido de carbono hace descender la temperatura. Otro factor que influye en este descenso es la disminución de la energía solar. Aquí se observa las estrellas fugaces, que son desintegradas en la capa superior. También hay presencia de partículas cargadas eléctricamente. Luego sigue la termósfera. Se encuentra sobre la mesósfera. Esta zona posee el aire muy tenue y temperaturas elevadas, debido a los gases ionizados que contiene. Otros lo conocen también como la capa llamada ionosfera. Y por último tenemos la exósfera. Se sitúa entre la Tierra y el espacio exterior. En esta zona las propiedades físico-químicas que presentan los gases se van perdiendo y diferenciando del espacio exterior. Aquí se encuentran los satélites meteorológicos que permiten los estudios de las condiciones atmosféricas de todo el planeta. Muy bien, alumnos. Entonces, ¿en cuántas capas se divide la atmósfera? En 5 capas. ¿Y cuáles son? La troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. ¿Dónde se ubica la capa de ozono? En la estratosfera. Y si la pregunta fuese, ¿cuáles son las capas externas de la Tierra? Son 3. La litosfera, la hidrosfera y la atmósfera. Muy bien. Ahora sí, seguimos aprendiendo a través del siguiente video. La atmósfera es una de las capas que rodea nuestro planeta y que permiten la presencia de vida. El aire que la compone es una mezcla de distintos gases, mayormente nitrógeno y oxígeno, que son incoloros e inodoros, a excepción del ozono. A su vez, la atmósfera está dividida en 5 subcapas que realizan diferentes funciones. La troposfera es la primera capa, la más cercana a la superficie y por tanto es con la que más interactuamos. Su altura desde el nivel del mar es de 10 a 15 kilómetros. Para que tengas una referencia, la troposfera tiene la altura de alrededor de 10.000 personas adultas de pie una encima de la otra.
Solo en esta capa se desarrolla la vida, pues a medida que aumentamos en la altura, disminuye la temperatura y la cantidad de oxígeno disponible. Encima encontramos a la estratosfera, con unos 30 o 35 kilómetros de espesor. En esta capa se encuentra una barrera de gran valor para el desarrollo de la vida en la Tierra, la capa de ozono. Esta barrera permite que los rayos potencialmente dañinos provenientes del Sol no lleguen hasta nosotros. Si continuamos subiendo, encontramos la mesosfera con 30 kilómetros de espesor. Aquí es donde la mayoría de los meteoritos que caen hacia la Tierra se desintegran, dejando una estela que conocemos como estrella fugaz. La ionosfera está inmediatamente por encima, con un espesor de entre 500 y 1000 kilómetros. En esta capa es donde se colocan los transbordadores espaciales y donde se generan las auroras boreales. La última capa de la atmósfera es la exosfera. Se caracteriza por ser menos densa, además de no tener un límite exacto desde la ionosfera hasta el espacio exterior. Por tanto, la atmósfera nos protege de los rayos del Sol perjudiciales, como los rayos UVA y los UVB. Nos permite conservar la temperatura de la Tierra gracias a los gases de efecto invernadero que hacen que el calor que llega a la Tierra desde el Sol no se pierda totalmente en el espacio, además de permitir que los seres vivos realicen sus funciones vitales gracias a los gases como el oxígeno, nitrógeno o el dióxido de carbono.